Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Esta noche, Padre, gracias por la vida, por tantas cosas que nos das. Y al venir a tu casa entramos con acción de gracias, en reverencia ante tu grandeza, ante tu poder y ante tu misericordia. Queremos suplicar, Padre, que el día de hoy tu palabra nos pueda hablar en nuestra mente y corazón, y que al estudiar este tema tan importante, de qué papel habrán de jugar las religiones más grandes de este mundo en el drama final de la profecía, queremos pedir que tu Espíritu Santo, que inspiró a los santos profetas de Dios, ilumine hoy nuestra mente y corazón para poder comprender no solo el papel de ellos, pero el nuestro también. Danos de tu bendición, y el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia, en el sagrado nombre de Cristo Redentor. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento. Muy bien, bienvenidos a nuestra nueva serie que queremos comenzar a predicar con ustedes a partir de este día, titulado Religiones Mundiales en la Profecía. Vamos a estudiar con ustedes las 4 más grandes religiones del mundo, aparte del cristianismo, que no son cristianas. Los musulmanes se dice que han llegado a ser 1.3 billones de miembros musulmanes alrededor del mundo. Estamos hablando que prácticamente casi 1 de cada 5 habitantes del planeta son musulmanes. Y de hecho, cuando estudiemos ese tema, vamos a ver que la religión que más está creciendo a nivel mundial es la religión musulmana. Vamos a estudiar quiénes son ellos, de dónde vinieron y, por supuesto, hacia dónde van según la profecía. Estudiaremos también el concepto del hinduismo y la rama que salió del hinduismo, que son los budistas. De hecho, vamos a encontrar que muchas de las creencias y doctrinas de los hindúes se parecen a los budistas, porque los budistas prácticamente salieron de los hinduistas. Y conceptos filosóficos y doctrinales como la reencarnación, la cuestión del karma y diferentes deidades, la aprendieron de los hindúes. Así que vamos a estudiar esas 2 religiones también, el hinduismo y la rama del budismo. Y finalmente estudiaremos la 4ª religión no cristiana, que es la religión de los judíos. Por supuesto, ellos creen en la Torá, pero no creen en el Nuevo Testamento y tampoco han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso no están catalogados como una religión cristiana, porque no han aceptado a Cristo. Por supuesto, encontramos hoy en día que hay muchos que se llaman judíos mesiánicos. Han escuchado de ellos, ¿verdad? Ellos creen en la Torá, creen en el Antiguo Testamento, pero han aceptado también a Cristo como el Mesías. Por eso se llaman mesiánicos. Así es que estas van a ser las 4 grandes religiones no cristianas que vamos a compartir con ustedes en estos días. Y quisiera compartir y comenzar precisamente hablándoles un poquitito de un caso muy interesante que escuché hace algún tiempo en la guerra que hubo aquí en Estados Unidos, de los 2 bandos del norte contra el sur y del sur contra el norte, en el cual había un joven en un bando que era rebelde y que este joven decía: ¿y yo por qué tengo que usar uniformes? Soy americano, por así decir. Y si me pongo el traje azul o si me pongo el traje gris, ¿por qué me tengo que poner trajes? Entonces sus compañeros le decían: es que tienes que ponerte un uniforme para que identifiquen los demás a qué bando perteneces. Y entonces, como él era un poquito medio rebelde, decía: la verdad no me interesa mucho usar uniforme. Y un día se le ocurrió una brillante idea, por así decir. La idea que se le ocurrió es simplemente salir a pelear ese día la batalla,
que era una batalla bien fuerte que se iba a presentar ese día, pero salió a pelear con la mitad de su uniforme de azul y la otra mitad, que era el pantalón, de gris. Y él decía, así de esa manera, no estoy ni con uno, ni estoy con el otro. Al final del día, por demás está decir que encontraron al muchacho muerto en el campo de batalla. Lo interesante del asunto es de que tanto la casaca que estaba utilizando azul estaba llena de las balas del bando gris. Y el pantalón que estaba usando de gris estaban llenos de las balas que estaban disparando los del bando azul. Interesantemente, murió por los dos bandos. Saben, esta historia me hace pensar que estamos en una guerra espiritual. Estamos peleando. De hecho, si tú no te has dado cuenta, cada día que nos levantamos, estamos en una guerra. Creo que ni tienes que venir a la iglesia para que alguien te lo diga. Desde que te levantas hasta que te acuestas, hay una guerra de decisiones que constantemente tenemos que tomar. Y tristemente hay muchos que día por día pierden la guerra, pero también hay muchos que por la gracia de Dios día a día son más que vencedores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13 de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo reconoce que como iglesia estamos en una lucha constante, pero él dice que esta guerra no es contra los grises ni tampoco contra los casacas azules. Es una guerra espiritual, no es contra sangre, no es contra carne, pero contra principados, potestades, poderes. Hay fuerza en estas huestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Son poderes, pero no son poderes del bien. De hecho, hay dos fuerzas antagónicas que se están moviendo en esta guerra. Es la fuerza del bien versus las fuerzas del mal. Ahora tengo que mencionarte que las dos fuerzas están bien organizadas. Las del bien, que representan a Dios. Dios es Jehová de los ejércitos y Él es el general de generales. Él manda y su ejército lo obedece y las huestes de Dios siguen a su comandante. Pero en el otro lado, las otras huestes, no las del bien, pero las del mal, también están bien organizadas. Pablo dice principados. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Hay príncipes de sus legiones, ángeles muy poderosos, demonios, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Ahora, nadie se engañe. El hecho de que no los veamos no quiere decir que no son reales. Lo son, existen. De hecho, la Biblia nos explica que algunos santos varones de Dios llegaron a tener encuentros cercanos con estas huestes. Y muchos de los que se enfrentaron con lo que así se llama demonios o estas huestes, las batallas fueron bastante duras. Recuerdas que los apóstoles un día quisieron sacar el demonio no endemoniado y no pudieron. Hasta que Cristo viene y con el poder de su palabra sacó el demonio de esta persona. Entonces los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? No es que ellos no tuvieron el enfrentamiento, pero no pudieron. Y Jesús dice, es que este género de estas huestes no salen sino con ayuno y con oración. Por supuesto, si había alguien que vivía en ayuno y oración, era Cristo Jesús. Por eso Él era poderoso. De hecho, estas huestes le tenían miedo a Cristo. Tenían miedo a su palabra. De hecho, tú vas a encontrarte que cuando Jesús tuvo acercamiento con endemoniados, la palabra de Cristo hacia ellos era calla y enmudece. Y los demonios salían, no peleaban con la autoridad de Cristo.
Pero sin embargo, aquellos hombres de Dios que tuvieron una lucha con estas huestes, no siempre, como en el caso de los apóstoles, tuvieron victoria, tuvieron que aprender a depender del poder de Dios para no ser vencidos de estas potestades. Tú recuerdas acerca del caso del mismo apóstol Pedro, ¿no es verdad? Jesús dice, mira, que hasta la muerte iré contigo. Soy soldado, y si en esta batalla tengo que morir, pues hasta la muerte iré contigo, le dijo el apóstol Pedro a Cristo. Pero entonces Jesús le dice, mira, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces, porque el diablo te pidió para sacudirte. Pero no tienes por qué ser vencido, porque yo ya he pedido para que tu fe no falte. Entonces, el Señor Jesucristo le mencionó a Pedro que Satanás lo había pedido por nombre para zarandearlo. Y la historia sagrada nos dice que Pedro fracasó cuando cayó en las manos de estas huestes. Ahora, el apóstol San Pablo, reconociendo el poder de esta lucha, de hecho, ¿cuántos aquí no podríamos decir hoy que hemos sido también como Pedro sacudidos y zarandeados? ¿Quién aquí podría decir, no, yo nunca he caído? Y estas huestes cuando me atacan salen corriendo, ¿verdad? De hecho, la misma palabra del Señor dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque estamos en una lucha. Puede ser que el día anterior estuviste bien conectado con Cristo, pero puede ser que este día, por un segundo te desconectaste, y ese es el segundo que estas huestes están esperando para sacudirte y para zarandearte. Pero el ideal de Dios es colocarnos la armadura. ¿Y por qué ponernos la armadura? Porque estamos en guerra, porque estamos en lucha constante contra estas huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado ¿qué? La lucha, la pelea. Nadie obtiene la victoria si primero no pelea. Para tú poder ser vencedor tienes que pelear. No hay de otra. No es como la ilustración que puse al principio de que tú digas, no, yo no estoy ni de un lado ni del otro lado. Es que en esta guerra solamente hay 2 bandos, y Cristo dice que el que no está conmigo, ¿sabes qué dice Cristo? Contra mí es. Cada ser humano tiene que tomar una decisión del lado de qué bando se encuentra. Ahora, la pregunta es, ¿qué papel habrán de tener las religiones mundiales en el drama final? ¿Será que Dios tiene en mente a más de 1.000 millones de musulmanes que adoran al Dios que ellos llaman Alá y a su profeta que le llaman Mahoma? ¿Será que Dios tiene en la mente a cientos de millones de personas que están en el hinduismo, que tienen más de 33,000 dioses a los cuales ellos adoran y que tienen una fe ferviente y una devoción que son capaces aún de dar la vida por sus creencias? ¿Qué será acerca de los budistas? Estamos hablando de cientos también de millones de personas. ¿Será que en la mente sabia de Dios ha contemplado a sus hijos que están también en Babilonia y que pertenecen a estas religiones? Tengo que decir que la respuesta es sí. La palabra de Dios nos indica, como dice en San Juan capítulo 10, Jesús es el buen pastor, pero tiene otras ovejas que no le pertenecen a este mundo, pero son parte del rebaño de Cristo. Y él dice, a esas ovejas es necesario traer para que haya un solo pastor y que haya un solo rebaño. La parábola que nos explica acerca de cómo Dios lo va a hacer es la parábola que aparece en el libro de San Mateo en el capítulo número 20. Ahora, es una parábola bien significativa. Voy a leer la parábola, después lo vamos a analizar en detalle y después vamos a compartir algunas citas inspiradas de lo que significa esta parábola. Mateo 20, Jesús lo explica así y dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora pon atención al detalle.
el padre de familia es el dueño de la viña, pero necesita obreros. Así es que sale tempranito a buscar a sus obreros. Y habiendo convenido, finalmente encontró a los primeros obreros, convenido con los obreros 1 denario al día, los envió a trabajar a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, 3 horas después, dice que vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Así es que en este caso varía un poquito la cuestión del salario, porque a los primeros les ofrece 1 denario, que era lo justo, era más o menos lo que se pagaba por el jornal de un día, 1 denario. Pero a los primeros les dice 1 denario, pero a los segundos ya no les dice 1 denario, solo les dice lo que es justo. Y entonces los que estaban desocupados fueron a trabajar. Ellos fueron. Salió por tercera vez cerca de la hora sexta y después de la novena. Interesante, parece que cada 3 horas el dueño de la viña está saliendo e hizo exactamente lo mismo. En otras palabras, vengan, trabajen en mi viña, porque obviamente la viña era grande, necesitaban muchos obreros, y les dijo: yo os pagaré lo que sea justo. Entonces, saliendo cerca de la hora 11ª, 1 hora antes de la finalización de la jornada, halló a otros que estaban desocupados. Claro, ya prácticamente el jornal se había acabado, pero parece que la obra todavía continuaba, y entonces sale y los encuentra y mira qué les dice: ¿por qué estáis todo el día aquí desocupados? Casi lo que está diciendo es: ya pasó todo el día y no hicieron nada. O sea, ¿por qué están aquí en la plaza sin hacer nada? Cuando obviamente él necesita obreros para su viña. Y mira la respuesta de ellos. Le dijeron: bueno, pues no trabajamos porque nadie nos ha contratado. No es que son flojos, es que nadie les ofreció trabajo. Ahora, en aquellos lugares, ¿sabes que hoy en día todavía pasa así? Hay gente que se reúne en la plaza para llevárselos a trabajar. Acá en Estados Unidos la plaza es el Home Depot. La gente va y se lleva a los obreros y todo el mundo está esperando ahí, ¿verdad? Y se suben en camioneta y se los llevan a trabajar. Pero en aquellos días la plaza era el lugar para contratar a los obreros. Así es que cuando gente venía se llevaba un tanto y se llevaba otro tanto, y parece ser que todos los que se fueron trabajaron durante su jornal, pero estos dijeron: no es que no queríamos trabajar, hemos estado en la plaza, pero nadie nos ha contratado. Por esa razón no estamos trabajando en la obra. Y él les dijo: bueno, si esa es la razón, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo finalmente a su mayordomo: llama a los obreros, págales el jornal. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Qué interesante, ¿no? Simplemente estos detalles como que nos fuerzan a hacer preguntas a la historia. ¿No se supone que los que primero empiezan a trabajar son los que primero se les paga porque están más cansados? Y los últimos que llegan, pues hay que pagarles al final, ¿no? Si apenas trabajaron bien poquitito. Pero en la historia ocurre completamente lo opuesto. Los que llegan al final son los primeros que se les son pagados, y los últimos son los que reciben su salario final. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, claro, todo el mundo está ahí, ¿verdad? Ya está esperando su jornal. Entonces dicen: bueno, pues 1 denario lo que se nos ofreció. Entonces cuando llegan los primeros, notan algo muy curioso. Los que solo trabajaron 1 hora recibieron cada uno 1 denario. Les convino, No trabajaron todo el jornal de todo el día, sino solo trabajaron 1 hora, pero por esa hora única que trabajaron, les pagó el dueño el jornal de todo un día. Es que muy interesante, ¿no? Les pagó un jornal completo. Y entonces mira, los que llegaron primero, mira lo que sucedió. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Ahora, ¿por qué? No es porque el dueño les ofreció más,
Porque el dueño clarito les dijo desde un principio, tú trabaja y se te va a dar un denario. Pero al notar eso, que a los últimos se les dio por 1 hora de jornal, hicieron la matemática. Oye, entonces resulta ser que 1 hora de jornal es un denario. Y si nosotros trabajamos todo el día, ya hicieron una buena matemática. Oye, hoy sí que nos va a ir bien. Que imagínate que no nos pague 12, pero que aunque nos pague 6 denarios, oye, hoy sí que nos va una buena jornada, ¿verdad? Entonces pensaron ellos que les iban a dar más. Pero cuando llegaron y finalmente recibieron su jornal, mira qué sucedió. También recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban. ¿Sabes qué es murmurar, verdad? No se lo decían en la cara al dueño, pero ¿qué palabra usa? Es como sinónima de murmurar. Cuchichear, ¿verdad? Hablaban. Estaban hablando por detrás, quejándose, ¿verdad? Murmuraban, no contra el mayordomo, sino contra el padre de familia, o sea, el dueño de la viña. ¿Y qué murmuraban? Diciendo, estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has hecho, y mira la palabra qué interesante, los has hecho iguales. ¿En qué sentido los hizo iguales? En la paga, muy bien, porque recibieron exactamente la misma paga. Obviamente no en el trabajo, parece ser que no, porque quien trabajó más son los que llegaron primero, pero estos solo trabajaron 1 única hora y les pagaron lo mismo, por eso estaban furiosos. Dice, los hiciste iguales a nosotros, que solo trabajaron 1 hora, y nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Estos ya llegaron cuando el sol se estaba ¿qué? Pues ya puesto, ¿verdad? Ni les tocó el calor, ni les tocó la carga. Lo fuerte les tocó a los primeros. Y entonces él respondiendo dijo, parece ser que ya el murmullo se convirtió en una queja abierta, ¿verdad? O sea, parece ser que se estaba acumulando en el corazón de ellos ya el casi resentimiento. Y entonces el padre de familia respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago agravio. O sea, ¿por qué estás murmurando? Y es verdad, ¿por qué? ¿Qué razón tenía el de murmurar si al final el trato era que le iba a dar un denario? ¿No es verdad? Pero al final le pagó lo que le había prometido y dice, yo no te hago agravio, ¿o acaso no conveniste conmigo por un denario? Y entonces le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero dar a este postrero como a ti, ¿qué acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Claro, la forma que está escrito es muy diplomática. Si ves la forma diplomática que se lo dijo, ¿verdad? Pero en palabras más directas, ¿sabes qué le está diciendo? ¿Qué te interesa a ti? Como dijeran en inglés, none of your business. O sea, es mi dinero. Si yo le quiero dar $1,000 y a ti te quiero dar 100, al final de cuentas es mi dinero. O sea, ¿qué te compete a ti? ¿O acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y aquí el punto es, del problema que este hombre murmurador tenía, es que era envidioso. Por eso dice ahí, o tú tienes envidia porque yo soy ¿qué? Ahora, es importante que entendamos esta parábola. ¿Sabes por qué? Porque Dios, esta parábola es la representación de las religiones no cristianas. Ojalá que estén entendiendo la comparación. Porque en el fin del mundo muchos cristianos se van a volver envidiosos, que Dios va a usar gente que no era cristiana para predicar su evangelio. El puro concepto de la envidia.
No, pero si yo fui cristiano, ¿y por qué no me usó a mí? ¿Por qué tiene que llamar a un musulmán que toda su vida le adoró a Alá? ¿Por qué tiene que llamar a un budista que tenía la imagen de Buda y le sobaba la pancita al Buda, ¿verdad? Y le ponía incienso. Y yo nunca le recé a Buda, yo nunca adoré a Alá, yo siempre a Cristo y a su palabra. ¿Y por qué ellos recibirán el mismo denario? ¿Sabes por qué los hiciste iguales a nosotros? Ahora el punto es este. Dios invita a su obra o a su viña a los que Él quiere invitar, porque Él es bueno. Alabado sea el nombre de Dios. Por esa razón estamos aquí, ¿no? No somos judíos de sangre, pero somos judíos espirituales en Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí. Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo número 2, de una sola sangre hizo todas las razas de este mundo. Así es que aquí no existe el concepto de sangre azul o de sangre verde. Aquí hay una sola sangre y es la sangre de Cristo Jesús. Y aquel que acepta ese llamado ha entendido que Dios te ha llamado no porque tú eres bueno o porque tú lo hayas merecido, sino porque Dios te llamó porque Él es bueno. Él es el que es bueno. Él por nombre te llamó y por nombre te escogió para una obra. De hecho, la parábola finaliza precisamente así. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahora, ¿en qué sentido? Los primeros van a convertirse en últimos y los últimos en primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Tú entiendes qué significa eso, verdad? Muchos llamados y pocos. ¿Sabes quién entiende este versículo mejor? Las mujeres. Esto lo entienden mucho mejor las mujeres que los hombres. ¿Sabes? Cuando yo era chiquito, me recuerdo que mi mamá nos cocinaba comida muy rica, ¿verdad? Pero una cosa que siempre a mi mamá le gustaba hacer era frijoles de la olla. Ella decía que el frijol de la olla sabía mucho mejor que en ollas de acero. Entonces ella tenía su ollita de barro. No sé si es el polvito, yo no sé qué será, pero que le daba un sabor más rico. Pero a ver las mujeres que cocinan frijoles. Díganme ustedes, ¿de cómo se trata? Tú agarras la bolsa, la abres con tijera y la vacías, le pones agua y lo calientas. ¿Así funciona? ¿O cuál es el proceso antes de tú hacer los frijoles? Bueno, primero se lavan, ¿verdad? Hay que lavar los frijoles para sacarle todo el polvo. ¿Y qué más después? Ya están lavados. ¿Y después qué? No, pero antes de ponerle el agua hay que hacer algo con los frijoles, ¿no? Hay que limpiar los frijoles. ¿Sabe qué es eso de limpiar los frijoles? Lo que pasa es que si tú metes los frijoles así, el frijol está bueno, pero de repente hay piedras en los frijoles. Y a mí me tocó varias de esas, que casi los dientes se me caían. Digo, ay mamá, estaba bueno los frijoles, pero que casi se me cae el diente. ¿Por qué? Porque tú estás bien confiado masticando los frijoles y de repente hay una piedra mezclada entre los frijoles. Ahora, para que eso no pase, ¿qué es lo que hacen las mamás? Muchos son los llamados y pocos los escogen. Ahora entienden, ¿verdad? Dios llama a todos, pero no todos son, porque algunos son frijoles y otros son piedras. Y a veces piedras de tropiezo, es lo peor, ¿verdad? Ahora, por eso Dios tiene que hacer esa separación. Ahora, en las religiones no cristianas también hay piedras, pero también hay frijoles, hay gente de Dios. Yo no sé quiénes son ellos, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios, para trabajar en su obra, Él es el que hace los llamados y Él es el que los escoge.
el caso más hermoso que me llama la atención es el caso de aquel que no era el gran apóstol Pablo, pero que el que era llamado Saulo de Tarso. Recuerda, no era Pablo siempre. Antes de eso era Saulo de Tarso. ¿Cuál era la historia de él? Uno, era fariseo de fariseos. Era erudito, educado a los pies de Gamaliel. Instruido en todos los ritos judíos. Se sabía la Biblia y la Torá de arriba para abajo. Yo diría que era hasta doctor de la ley. Y saben que Pablo, hoy en día sus escritos, hasta los eruditos, ¿cuesta trabajo entenderlos? ¿Has leído el libro de Hebreos? Romanos, que de repente tú lo lees y dices, ay, está medio difícil, ¿verdad? Es medio complicado, pero esa era la mente de Saulo de Tarso. Pero sabes que Saulo estaba en guerra contra Dios, en guerra contra la iglesia, contra Cristo, el fundador de la iglesia. Pero sabes qué interesante, ¿no? Un día en el camino a Damasco, la gran luz de Cristo se le apareció. Lo tumbó del caballo. Los hombres tenían miedo. ¿Qué visión sería esa? Y por nombre, Cristo Redentor lo llama. Saulo, Saulo. ¿Sabes qué hermoso es esto? ¿Tú crees que Dios conoce tu nombre? Cristo nunca se había encontrado con él, pero ya lo conocía por nombre. Y entonces le llama Saulo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo, Saulo? ¿Quién eres, Señor? Obviamente sabía que era algo sobrenatural. Es más, era tan fuerte esa luz que lo dejó ciego. Es que no estamos hablando que era una visión cualquiera. Lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Who are you? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo? Yo soy Cristo. Yo soy Jesús. ¿Tú sabes, Saulo, quién fundó la iglesia que tú estás persiguiendo? I am. Yo soy el que soy. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes qué es coces contra el aguijón, verdad? Es como el martillo que quiere romper el yunque. El yunque es el pedazo gigantesco de... ¿Qué es lo que se rompe primero, el martillo o el yunque? Le dice, primero te vas a romper tú, Pablo. Primero tú eres el que te vas a romper antes que el yunque se rompa. Dura cosa. Pablo, no estás conmigo, estás contra mí. Y ¿sabes lo interesante del asunto? Que la Biblia dice que él quedó ciego, ya no pudo ver. ¿Cuántos días quedó ciego Saulo de Tarso? 3 días. ¿Por qué 3? ¿Sabes que he encontrado que en la Biblia el número 3 es muy significativo? Si tú estudias, usualmente después de 3, cosas milagrosas suceden después de 3. Por ejemplo, ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3. Y después del tercer día, el pez lo expulsó. Right? Pero el que salió ya no era el mismo que entró. Ahora sí ya no se fue para Jope, ahora sí se fue a predicar a Nínive, pero antes estaba escondiéndose de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvo Cristo en la tumba? 3 días. Y después del tercer día salió, pero ya no fue el mismo que entró, ahora resucitó glorificado, ¿no es verdad? Por eso María Magdalena ya no lo reconoció. Después de 3 días algo sucedió. Y he aquí, Saulo de Tarso está ciego 3 días y después de 3 días recibió la vista, pero ya no era más Saulo de Tarso, sino era el gran apóstol Pablo. Y de ahí comienza ahora, en vez de atacar a la iglesia, empieza a trabajar por el nombre de Cristo Jesús, al grado que la iglesia ni lo quería recibir, le tenía miedo, le tenía pavor. De hecho, cuando Dios le habla a Ananías, el profeta, y le dice, ve con él y ponle las manos para que pueda ver, ni Ananías quería ir. Ananías le tenía miedo. Decía, no, Señor, ¿tú sabes quién es ese? No, Señor, como que Dios no sabía, como que Ananías le va a dar clase a Dios de quién era Saulo de Tarso, si él mismo lo tumbó del caballo. Pero él dice, ¿tú sabes quién es él? Es más, mira lo que le dijo a Ananías en Hechos 9:13. Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, ni por nombre lo quiere llamar. He escuchado mucho casi diciendo de ¿verdad? Perseguidor. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, este es un demonio. Este lo usa el diablo. Señor, ¿no será que te equivocaste?
¿No será que otro era el que tú estabas viendo? Ahora, recuérdate que dice la palabra de Dios. El hombre ve lo de afuera, pero Dios ve él. ¿No es maravilloso eso? Eso a mí me toca mucho. ¿Cuántas veces alguien te ha juzgado por lo que ve afuera de ti? Dime si no. ¿Y cuántas veces los mismos que te juzgaron después se sienten mal que se equivocaron como te juzgaron? Alguien que dice, uy, esa persona es lo peor de lo peor. Y cuando ya te conocen dice, oh, si es mi mejor amigo. Porque ahora ya te conoció. Juzgamos mal porque así somos los seres humanos. Y Ananías, aún siendo profeta de Dios, se equivocó. ¿Quién te dijo que los profetas son infalibles? También se equivocan, son humanos, pero si hay alguien que no se equivoca, es el Dios del cielo. Y Dios vio el corazón de Saulo de Tarso y le dice entonces Dios, Ananías, mira lo que le dice. El Señor le dijo, Ananías, ve, no discuta, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué palabra utiliza, no? ¿Sabe qué significa la palabra instrumento, verdad? ¿Alguien ha tocado un instrumento aquí? Aquí los de la rondalla. ¿Cuál es su instrumento? No es las guitarras. Ahora, ¿quién toca a quién? ¿La guitarra usted o usted la guitarra? ¿O de acá donde acá las guitarras tocan al músico? Un instrumento no tiene vida a menos que alguien lo toque. ¿Sí o no? El piano puede valer $10,000. Pero si nadie lo toca, no sirve para solo más que decoración. A menos que se siente el pianista y se truenen los dedos como le hace y empiece a tocar, entonces le da vida al instrumento. Y Dios dice, este me es instrumento. ¿Qué quiere decir? Yo lo voy a usar, yo le voy a dar vida. Yo soy el que lo voy a usar y Él me es instrumento escogido. Ahí está. Muchos son llamados, pocos los. Él iba a ser un escogido. O sea, Dios lo apartó como frijolito, si tú lo quieres decir. Lo jaló, lo llamó por nombre, Saulo, Saulo, y lo escogió. Y entonces Dios le está explicando eso a Ananías. Él es escogido mío. ¿Y para qué lo escogió? Dios lo escoge para una misión, para una obra. Y aquí es el concepto, amigo y hermano, que muchos no hemos entendido el cristianismo. Pensamos, Dios me llamó, pero no es que Dios te llama, pero Dios también te escoge para una obra. Y siempre lo he dicho, Dios no te llama para calentar bancas, ese no es el llamado de Dios. Hay gente que se conforma diciendo, no, pues yo ya fui a la iglesia y ya cumplí. Ya, ese es mi llamado. No, ese no es tu llamado. Dios te llamó y te escoge para darte una obra, una misión. Ahora, si Dios hubiera escogido a Saulo solo para ser miembro de iglesia, ahí llegó su esfera de influencia. Pero el llamado de Dios, y lo escoge el Señor porque tenía algo grande en la mente para él. Y aquí viene el punto, amigo y hermano, que en esos 3 días, Saulo de Tarso, Dios lo tiene que dejar ciego para que ya no vea con los ojos físicos, pero haga una inspección de su vida. Y aquí viene el punto como nosotros podemos tratar de entender cómo Dios nos ha llamado y para qué Dios nos ha llamado. Es cuando a veces Dios te tiene que poner en pausa. Un accidente, que tienes que estar 1 mes en cama. Porque todo el día estamos de arriba para abajo, ¿verdad? No paramos, parecemos hormiguitas, 1 trabajo, 2 trabajos. Llegamos en la noche cansados a dormir, nos levantamos a la escuela. La mente no tiene tiempo de meditar. Es como dice el dicho, ¿verdad? ¿De qué sirve correr tanto si al final no sabes a dónde vas? No se trata de cuánto corres, se trata de dónde vas. No es correr por correr. ¿Qué propósito tengo en esta vida? Es como dice el dicho, ¿verdad? Que hay 2 gozos que tenemos en esta vida. El primero, nacer. Y el segundo, entender para qué nacimos. Eso se llama una vida con propósito. Es la gran diferencia entre simplemente existir. Un perro existe, pero ¿cuál es su propósito? Nosotros vivimos, pero ¿cuál es tu propósito? ¿O crees que es casualidad que estés aquí? ¿Crees que es casualidad que es aquí? ¿Por qué no fuiste musulmán? ¿Por qué no fuiste budista? ¿Por qué no fuiste satánico? ¿Por qué no fuiste ateo? ¿Por qué aquí? ¿O fue casualidad? Si no ves la conexión,
quiere decir que todavía no se ha entendido para qué Dios te escogió. Y mira, puedo seguir hablando acerca de personas en la Biblia que entendieron la conexión del llamado y que fueron escogidos. ¿Recuerdas el gran Moisés? Desde chiquito lo iban a matar de forma providencial, como la princesa de Egipto lo adoptó como su hijo, y la historia va siguiendo hasta que finalmente se levanta, mata al hombre, sale exiliado, y el pobrecito de Moisés pensando, imagínate, iba a ser el rey de Egipto y ahora soy un paria perseguido porque maté a un hombre, y está tratando de entender de qué se trata esto de mi vida. Y finalmente el gran yo soy se le aparece en el monte, ¿verdad? Y le llama por nombre, y la escuela de Dios lo empieza a educar y lo pone por años trabajando como pastor de ovejas. Imagínate, de querer ser el rey de Egipto a ser pastor de ovejas. ¿Sabe qué es pastor de ovejas, verdad? Con esas cabritas que están re locas en los montes. ¿Qué te puedo decir? Un año y varios años. Ahora, Moisés no entiende, pero Dios lo había escogido y lo estaba preparando para su obra. Porque primero va a cuidar ovejas, pero después va a cuidar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Habría de ser el pastor de Israel. Y es cuando Moisés empieza a entender la conexión. Decir, ahora entiendo. Y es cuando tú empiezas a entender mirando hacia atrás y empiezas a hacer las conexiones de decir, ahora entiendo por qué dejé esa escuela. Ahora entiendo por qué me despidieron de aquel trabajo. Ahora entiendo por qué me pasó esa situación. Yo no sabía, pero Dios me estaba preparando. Ni cuenta yo me daba. Ya el Dios del cielo es cuando Pablo dice, ahora entiendo por qué fui a los pies de Gamaliel. Ahora entiendo por qué me preparé. Ahora entiendo porque Dios tenía una obra para mí. ¿Sabes qué obra tenía? Mira, dice, lo voy a llevar para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y si hubo alguien que fue delante de los reyes, fue nada menos y nada más que el apóstol Pablo. Y sí que tenía palabra de poder, usada con el, ¿recuerdas lo del instrumento? Cuando Dios lo tocaba, qué bien sonaba. Hubo hasta casi un rey pagano que se convirtió al cristianismo por la palabra de Pablo, el poder del Espíritu Santo, el rey Agripa. ¿Y sabe qué le dice Agripa a Pablo? Ay, Pablo, ya cállate, porque si sigues hablando me conviertes al cristianismo. Por poco me come. Y todavía Pablo todavía sigue. Pues ojalá que por poco, por mucho, ¿verdad? Ojalá te convirtieras y no por poco que te convirtieras. Pablo tenía poder, pero no solamente para ir delante de reyes o de gentiles. Mira, casi todas las iglesias del Nuevo Testamento las habló él. Ni fue Pedro, ni fue Juan. Él fue el que abrió casi todas las iglesias. Tenía un poder que ningún otro apóstol tenía. Pero sabes, no solamente Dios lo va a usar para abrir iglesias y ser un testimonio delante de reyes. Dice, también le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si hubo un apóstol que sufrió, fue el apóstol Pablo. Pobrecito, a veces yo me pongo a pensar en la vida de él. Pobrecito. ¿Cuánto sufrió? Le dieron azotes, toda la espalda se la dejaron marcada. ¿Recuerdas que él decía? Llevo mi cuerpo las marcas de Cristo. Cicatrices por todos lados. ¿Te acuerdas de la pedrada que le dieron al pobrecito? Yo una vez conté que a mí me dieron una pedrada cuando era chico. Estábamos quebrando botellas de vidrio con mis hermanos y cada quien se hizo un montoncito. Y cuando dijimos 2, 3, todo el mundo empezó a tirar las pedradas. Y a mí se me acabaron las piedras de mi montón. Y yo dije, ¿qué hago? Me van a ganar mis hermanos. Y empiezo a agarrar por ahí, ¿verdad? Pero sin querer queriendo me le atravesé uno de mis hermanos y me dio una pedrada. Y nomás sentí ese zumbido. ¿Has sentido ese zumbido, verdad? Y empiezas a ver como estrellitas y colores, ¿verdad? Me dieron una pedrada. Y yo siempre digo que por eso quedé como quedé, ¿verdad? Pero me dieron duro. Y eso fue una pedrada. Imagínate a Pablo, no fue una. ¿Sabes lo que es recibir una pedrada en la cara, otra en la cabeza, otra? Y sabes que la gente lo dejó ya como muerto, y ahorita ya se murió. Pero cómo viene el poder de Dios que se levantó el apóstol Pablo. Ahora, si tú hubieras sido después de una pedreada, ¿qué hubieras hecho? No hubieras ido a tu casa a lavarte y que te vayan a curar todo sangrado. Pero no Pablo. Porque él entendió que fue escogido. Porque él entendió que su llamado
De hecho, Pablo ya no vivía. Desde que Cristo lo llamó, Pablo se murió. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive. ¿No es maravilloso el entender cuando eres llamado de Dios hasta qué punto tú eres un instrumento que aún vas a sufrir y padecer por el nombre de Cristo? ¿Entiendes la diferencia entre ser llamado y entre ser escogido? De hecho, la palabra de Dios dice que Dios está escogiendo el ejército último de Dios antes de la venida de Cristo. Él ya lo está escogiendo. Lo está apartando, los frijolitos y las piedritas, ya Dios lo está apartando. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: después de esto, vi otro ángel descender del cielo, y mira la palabra que utiliza, con gran poder, el dínamo de Dios. El dínamo que cuando da vuelta produce energía y poder. Viene el ángel con gran poder, y el resultado del mensaje que trae este ángel es que la tierra, no un país, no un continente, el globo entero habrá de ser iluminado con el mensaje de este ángel poderoso, y la tierra es alumbrada con su gloria. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero esta luz ya no va a ser solo a los pies de una persona, sino a los pies de todos aquellos que han caminado en oscuridad. Por eso la tierra será iluminada. Gente que por generaciones o milenios, si lo quieres decir así, estuvo enseñada en falsas doctrinas y en falsas religiones, porque así nació, porque así lo enseñaron. Porque desde pequeñito fue la educación que recibió. Son lo que son, no porque lo escogieron, sino porque sus padres se lo heredaron. Pero va a llegar un momento que el Dios del cielo tenga misericordia y compasión de ellos, y el pueblo que estuvo en oscuridad recibirá la luz. La van a recibir. Nadie va a tener excusa de decir: yo fui musulmán porque nadie me enseñó a alguien mejor. No, la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. El conocimiento de Dios llegará a los rincones de la tierra, y aún los corazones más oscurecidos habrán de recibir la luz de Dios. Dios terminará el mensaje de los tres ángeles en preparación para la venida de Cristo. Adorar al Creador. Reconocerán quién es el verdadero Creador. Que no hay 33,000 dioses a los cuales le tengan que rezar. Que no hay dioses como Alá u otros dioses. Hay un único Dios verdadero, y adorarán al Creador del cielo y de la tierra. Los que estén en Babilonia saldrán de Babilonia, porque Babilonia habrá de caer. Y aun cuando en el nuevo orden mundial esté la marca de la bestia, el mundo será iluminado y tomarán decisiones a favor de la verdad que habrán de recibir. Y tú sabes que muchos de ellos Dios los está preparando ya. Ellos no se han dado cuenta. Pero la devoción que ellos tienen, la entrega que ellos tienen, el fervor que tienen, tú dirás: pero pastor, la religión está equivocada. Pues lo único que está equivocado es la religión, pero su pasión por esa verdad, su fervor por esa verdad, su entrega por esa verdad, eso no está equivocado. Está en el lugar incorrecto, como Pablo. ¿Tú te recuerdas? Su celo era correcto, su pasión era correcto, pero lo que estaba equivocado es que estaba atacando a la iglesia de Cristo. Cuando Cristo lo ubicó, esa misma pasión la tuvo ahora para la gloria de Cristo Jesús. Así que Dios solo les tiene que decir: mira, no es para acá, es para acá. Y esa misma pasión y devoción que tienen la van a usar para la gloria del Señor. Hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Algunos dicen: el diablo está ganando. No, amigo y hermano, el que va a ganar es Cristo Jesús. Y Dios a la hora final va a llamar a su ejército. Ya los está preparando. Tú no lo ves, pero Él sí los ve. Mira lo que dice la sierva del Señor: como las estrellas en el vasto circuito. ¿Sabe qué significa las estrellas? Millones hay allá. Millones, y ninguna escapa al control de la mano de Dios. Como todas esas estrellas en el vasto circuito de su indicada órbita, los designios de Dios no conocen premura ni tardanza. Cada estrella que está allá arriba, Dios la controla con su poder, porque Él creó el universo. Y cada persona, no importa la religión a la que pertenezca, no importa cómo lo ha educado, Dios sabe quiénes son. Los conoce por nombre, porque los creó, Él los hizo. ¿No dice David que en el vientre de la madre Él lo hizo? Así que Dios conoce a cada uno de ellos y a cada estrella que hasta ahorita no ha brillado.
Cuando llegue el momento de Dios. Y por cierto, las estrellas brillan no en el día. Las estrellas brillan en la noche, en la peor oscuridad que viene sobre este mundo. Y ya empezó, Las naciones, y sabes, a mí me toca esto. Las naciones que más han conocido de Dios, que son las cristianas, son las que peores pecados están haciendo. Son las que le están dando puerta al lesbianismo, a la homosexualidad, a los géneros de transgénero, y la lista sigue. Son las cristianas, no son las otras, Son las cristianas. Las estrellas que más deberían haber brillado son las que se están apagando, pues esas se van a apagar. Y las estrellas de Dios, cuando Dios les diga, llegó la hora de brillar, tú dices, ¿y de dónde salió esa estrella? Muchos se van a quedar con la boca abierta. ¿Y de dónde salió esta? ¿Y de dónde salió el otro? Y mira, y este que no era musulmán, y el otro que no era judío, y el otro que no era budista, y el otro que no era hinduista. Van a salir las estrellas de Dios porque van a hacer la conexión y van a entender, para esta hora Dios me preparó. Y finalmente estas estrellas brillarán para la gloria del Señor. Mensajes selectos. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo. Muchos. De las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica. Por eso creemos que Dios tiene hijos en todas las iglesias, incluyendo las religiones no cristianas. Dios tiene sus ovejas ahí. Puede ser que alguien diga, son ovejas negras. Dios no te da a ti el derecho de poner etiquetas sobre los demás. No vaya a ser que le pongas la etiqueta a otro de perdido y sin saber te estás poniendo el sticker en tu frente. Tú no sabes. Al final el Señor por eso dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas reconocen ¿qué? Mi voz. Las que sean las verdaderas ovejas de Dios lo van a reconocer y saldrán de las filas del mundo, aún de la iglesia católica, y el celo excederán mucho a de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Y aquí viene la cuestión de la parábola de la viña. Aquí la cosa se va a poner un poquito complicada, no para ellos, sino para nosotros. El evangelismo, página 508, multitudes recibirán la fe. ¿Recuerdas el ángel que predica y el mundo es iluminado con la gloria de Dios? Multitudes recibirán la fe y al recibirla no la van a rechazar. No la van a rechazar. Se unirán a los ejércitos del Señor. Ahí está. Él es Jehová de los ejércitos. Su ejército y sus soldados ya los está preparando. Revian Gerald. ¿Quiénes son los obreros que se mencionan en Mateo capítulo 20? Bueno, los obreros del maestro eran sus siervos oficiales, sobre los cuales había puesto su peso la responsabilidad de hacer su obra. Y él estuvo de acuerdo en pagarle su salario. De tiempo en tiempo agregó a otros, a los obreros, diciendo, vayan, trabajen en mi viña y os daré lo que fuere justo. Algunos se encontraban esperando para trabajar en la hora 11, solo una hora antes que se cerrara la faena, por no decir la gracia. Una hora antes que se cerrara la faena, cuando el ajuste de cuentas venga entre el padre y los obreros, los últimos que fueron traídos fueron los primeros pagados. Sigue diciendo manuscrito 64. En la hora 11 Dios reunirá una compañía fuera del mundo para servirle a él. Va a haber un ministerio convertido. Wow, hasta viene con los pastores. Quiere decir que muchos Dios los va a hacer a un lado y va a tener un ministerio convertido. Aquellos quienes han tenido privilegios, ellos no los han tenido, porque siguen adorando a la piedra, siguen adorando a la madera, siguen adorando a los metales. Ellos no han tenido este privilegio que tú tienes. Ellos no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. Y sí que tenemos luz, Una vez una hermana me decía, pastor, yo tengo todos los libros rojos. Pues cualquiera los puede tener. Pero empolvados y con telaraña, ¿de qué sirve tenerlos? Si Dios nos ha dado luz, ha sido este pueblo, privilegios y oportunidades de ser inteligentes con relación a la verdad, pero que sin embargo continúan oponiéndose a la obra que Dios quiere hacer. Y esta es parte bien dura, porque dice, serán vomitados. Pues Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyos intereses están divididos. Él acepta o todo el corazón o no acepta nada. El que no es conmigo, contra mí. Muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Claro, Dios llama, ¿verdad?
Dice que entren a mi fiesta, que entren a la boda, que entren. Pero después el de la boda salió a inspeccionar el vestido. Muchos llamados, pocos los escogidos. Y sabes, esta es la parte difícil que a mí me toca. ¿Sabes qué triste va a ser? ¿Cuántos que tuvimos la oportunidad de formar parte del ejército de Dios? A la hora de la hora, Dios nos dice, te llamé, pero no te escogí. Pero Señor, yo fui a tu iglesia. No, pues para ir a la iglesia cualquiera va. Pero te llamé para una obra. ¿Sabes, amigo y hermano, que solo tú y nadie más puede llegar a los lugares donde Dios te ubicó a ti? Ni tu pastor te va a llegar. Solo tú puedes llegar. El único que le puede hablar a tu papá en toda tu vida, a lo mejor solo eres tú. Ahora, si tú esperas que vaya Gambetta o cualquier otro, pues sigue esperando. Por algo Dios te puso a ese papá. Porque el que le habría de dar el evangelio eras tú. O ese amigo de tu trabajo. El único que le iba a compartir la verdad, ¿quién iba a ser? Tú. Por algo te puso Dios en ese trabajo. Es más, quién sabe que a lo mejor Dios te dio ese trabajo para que evangelizaras a la gente con la cual Dios te iba a poner ahí. Y sabes qué triste, que tú no entendiste. No lo entendiste porque pensaste, ay Diosito, gracias porque con este trabajo ahora sí me compro el carro que esperaba y la casa que quería. Y es como que Dios decía, estás tan ciego que no te has dado cuenta que el trabajo, la única razón por la que te lo di es para que a estos que estaban aquí los lleves a los pies de Cristo Jesús. ¿Saben? Me recuerdo una historia de un hombre que era un criminal y finalmente lo agarraron. Él rompía, explotaba los trenes y todo eso, ¿no? Era un asesino. Y lo agarraron y lo metieron a la cárcel y dijo, me van a matar, ni modo. Pero finalmente en la cárcel se convirtió. Dijo, bueno, el Señor lo tocó en su hora final. Pero resulta ser que cuando ya él dice, bueno, ya estoy en paz con Dios. Hice lo peor, me porté mal, fui asesino y ladrón, explotaba los trenes, pero bueno, ya me entregué a Dios. Y cuando él espera, cuando va a su juicio final, que le digan sentencia de muerte, como él se convirtió y se consagró a Dios, el juez fue tocado a misericordia y le dijo, pues ahora en vez de matarte, te damos 50 años en la cárcel. Claro, que te maten, pues fácil, te mataron y en un minuto ya te muriste. Pero ahora vivir 50 años dando evidencia de tu conversión, no cualquiera. Y él decía, no, mejor mátenme, ¿verdad? 50 años. Y ahora él entendió. Hizo las conexiones. Ahora él entendió que Dios lo puso en ese lugar para los reos que estaban perdidos, llevarlos a Cristo. Y si alguien llegó gente a los pies de Cristo, fue ese hombre cuando entendió que fue llamado y que fue escogido. Así que, hermano, créemelo. Cualquiera puede venir a la iglesia, pero cumplir la misión que Dios tiene para ti es entender como entendió Pablo, de ser escogidos para una obra que nadie más lo va a hacer. Por eso dice, o él acepta o todo el corazón o no acepta nada. Muchos que ahora son los más amargos oponentes de la verdad, solamente actúan de acuerdo a sus honestas convicciones, igual que Saulo de Tarso. Acerca del deber, pero ya verán la verdad y se convertirán en sus más fervientes abogados. Los que tratan de ridiculizarlos ahora, los que manifiestan así ellos un espíritu de aspereza, caerán bajo tentación y traerán reproche a la causa de Dios y causarán la pérdida de almas gracias a su indiscreción. Muchos que salen al campo como resultado del llamado hecho a la hora 11:00 presentarán la verdad de tal manera mediante la gracia de Cristo que serán contados como los primeros. Una cita más. En la hora 11:00 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad que se realizarán con una rapidez que aún sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día. Wow, si en el Pentecostés Pedro predicó, espérate lo que viene en las conversiones. Ahora, no te sorprendas. Se van a convertir, pero Dios hace rato que los está preparando. No te creas que va a ser casualidad. Hace rato la devoción de ellos, quizás le rezaban a la piedra y a la roca, pero la devoción la tenían. Simplemente Dios los va a ubicar. Es todo lo que va a hacer. Mira, no es la piedra, es allá arriba. No es la roca, es allá arriba. Yo soy el Cristo vivo. Y cuando entiendan esa conexión,
Dios les va a decir, vengan ovejitas, vengan a mi ejército. Miles se convertirán a la verdad un día, los cuales en la hora undécima verán y reconocerán la verdad, y los movimientos del Espíritu de Dios harán la conexión. Wow, esto viene de Dios. Hace rato Dios me estaba preparando y ni cuenta me daba. Y dime una cosa, ¿quién es el mejor que le puede predicar a los alcohólicos que aquel que era alcohólico? Ahora, yo te puedo dar una clase de alcoholismo, te puedo decir lo que contiene, los efectos, cómo te fríe el hígado. Yo te puedo dar la clase, pero no la entiendo porque nunca he tomado alcohol. O sea, te puedo dar pura teoría, pero ¿sabes quién podría predicar un sermón poderoso acerca de eso? El que tomó y Cristo lo transformó. Ese puede dar un verdadero sermón. Ese es un testimonio poderoso. Y hermano, si tú eras ladrón, mentiroso, yo no sé de dónde te sacó y Dios te convirtió, eres escogido. Porque habrás de ser bendición para miles que estuvieron en tu misma situación. Por eso cada caso es único, cada conversión es única. No sé la lucha que tuviste. Puedo hacer las joyas, hermanita. Si tu problema era las joyas y Dios te cambió, tú puedes ser la hermana que más va a bendecir a las mujeres que viven en vanidad vistiéndose de puras joyas. Decirle, sabes que yo te entiendo porque yo era también arbolito de Navidad. Yo te entiendo. Pero sabes que ahora también me visto y me adorno, pero me visto de Cristo Jesús. Y entonces son testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque de ahí Dios te sacó. Y Pablo no contaba, yo antes perseguía a la iglesia, pero ahora me persiguen por amor de Cristo Jesús. Así es que Dios a ellos los está cambiando y los está empezando a trabajar. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como lo hubo en el Pentecostés, después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Sí, son los obreros de la hora final. Muchas personas saldrán de otras iglesias en la hora undécima, obedecerán toda la verdad, porque no se han opuesto contra la luz del cielo, sino que han vivido de acuerdo a la luz que tienen. Puede ser que tú digas, pero pastor, yo tengo una antorcha y ellos un cerillo, pero un cerillo es un cerillo. Era toda la luz que tenían, no sabían más. ¿Por qué? Porque nadie se los reveló. Quizás tú sí sabías todo, ¿verdad? A la ley, al testimonio, todo te lo sabías. Ellos no. Poquita luz solo, pero esa poquita luz que tuvieron la vivieron. La vivieron. ¿Sabes que yo he conocido gente católica que es, mira, así derechita? ¿Alguien ha entrado a una iglesia católica? ¿Han visto la reverencia en esas iglesias? Métete a una iglesia evangélica a ver qué ves. Ojalá que los cristianos entendiéramos la reverencia que hay en la iglesia católica. Ojalá. Yo me recuerdo cuando entraba, y yo era medio travieso, y entraba con mi abuelita, y mi abuelita me daba unos pellizcos. Dice, abuelita, dice, pórtese bien, que es la casa de Dios. Y a veces me daba unos de hormiguita que, olvídate, me pasaba una semana que se me fuera la marca. ¿Pero qué? Entendía que la casa de Dios, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero los que no tenemos un cerillo, tenemos toda la antorcha, a veces parece mercado. Dios conoce el corazón. Si a este que le di poquita luz la vive, el que es fiel en lo poco, en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Pero dice ahí, aquellos que han tenido gran luz, no un cerillo, la lámpara entera, grandes privilegios, oportunidades, pero han fallado de vivir en la luz, serán dejados a un lado. ¿Te acuerdas? Los frijolitos y las piedritas serán dejados. Ahora, ¿para qué apartas las piedritas de los frijoles? ¿Para meterlos en la cazuela? No, no son parte más de la olla. Era parte, ¿verdad?, del paquete, pero en la hora de la selección se aparta las piedritas para hacerlas aún. ¿Por qué? ¿Por qué se les hace a un lado las piedritas de los frijoles? Qué duro, ¿no? ¿Sabes qué duro es que Dios diga de nosotros, te llamé, pero no sirves? Es duro. Eso son palabras duras. Serán dejados a un lado. Su luz brillará menos y menos y menos hasta que sus lámparas se apaguen por falta de aceite de gracia en sus vasos. Hermano, que Dios nos libre de esto. Hermano, hermana, eres llamada, pero también eres escogida.
Dios no ha llamado a alguien si no lo ha escogido. Dios te escogió, pero Él no puede hacer la obra que tú tienes que hacer. Acuérdate, tú solo eres el instrumento. ¿Sabes por qué algunos no brillan? Porque no dejan que Dios los use. Dios te quiere usar, pero si la guitarra salta cada vez que la quiere tocar el músico, ¿cómo le puede tocar si la guitarra no quiere ser tocada? Y no es que Dios no te ha querido usar, hermana, eres escogida de Dios. Dios ya te escogió para una obra, hermano, Dios ya te escogió. No es que Dios te llamó, ya te hizo un lado, te escogió y te digo, ¿sabes qué? No he limpiado, pero eres frijol, no eres piedra. No es así. Dios te llamó y Dios te escogió para una misión especial. Pero aquel que vez tras vez no quiere ser usado y no quiere ser usado y no quiere y se rehúsa a ser usado, entonces es dejado a un lado. Y finalmente su luz se apaga. ¿Y sabe qué significa? Es cuando ya no está la luz, ¿verdad? Ya no andamos en luz, pero andamos en tinieblas. Hablando acerca de los que no tenían mucha luz, y Dios los va a llamar una cita más, el Señor los contemplará a ellos con ternura. ¿Sabe que las mamás entienden esto, verdad? Las mujeres siempre tienen una frase cuando ven algo tierno, siempre que dicen las mujeres, qué tierno. Bueno, Dios los ve con ternura a los que no tenían la verdad. Su corazón misericordioso se conmoverá. Su brazo seguirá extendido para salvar. Pero mientras se cierra la puerta para los que no quisieron entrar, serán metidos en cantidades grandes los que en estos últimos días oigan acerca de la verdad por primera vez. Interesante, se cumplirá la profecía. Ahora, unas citas más y estamos finalizando. Testimonios para los ministros, página 300. A menos que los que puedan ayudar despierten. Recuerda lo de las vírgenes que estaban todas dormidas y comprendan cuál es su deber, llamados y escogidos. No reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Claro, los otros están escuchando la voz del general y salen, ¿verdad? Y se unen al ejército de Dios. Pero los que ya estaban y no reconocieron la voz de Dios que los quería usar como instrumento, dice que cuando venga el mensaje del tercer ángel no lo reconocerán. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en la ayuda del Señor, desearán frenar la obra. Qué terrible, ¿no? En vez de ser parte de esa obra, se van a convertir en contrincantes de la obra. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. ¿Qué quiere decir? Que el que va a guiar a los ejércitos no es ninguna institución ni ninguna iglesia. Quien va a guiar los ejércitos es Jehová de los ejércitos. Y los suyos se los va a guiar. Como Pablo, ¿verdad? Ve que te apedreen. Señor, que me apedreen. Ve que te den de latigazos. Señor, que me den de latigazos. Ve para que te maten. Señor, hasta la muerte voy por ti. Porque son soldados. No pueden oponerse a la voz. Alguien ha ido al ejército. Cuando tu comandante te da una orden, ¿qué es lo que tiene que decir el soldado? Ay, estoy cansado. ¿Estás seguro? Está muy frío. Mire, se ve tan nublado como que va a chispear. Y no traje paraguas. Y si me enfermo, ya estoy grande y tengo artritis. Ay, ¿y qué tal mañana? Pura excusa. No, el soldado, yes sir, lo que usted diga. Y aquel que no cumpla hasta lo tiran al calabozo, ¿no es verdad? En desacato a la autoridad. Ese es un verdadero soldado. Cuando Dios dé la orden, Dios guiará a sus ejércitos de una forma sorprendente. Pero aquellos que han tenido la luz y no se han dejado usar por Dios día tras día, momento tras momento, les pasará lo del siervo infiel, Lucas 12:45. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, sí, viene la batalla, pero mi Señor se tarda en venir. Y en vez de cumplir la obra de Dios, hasta empieza a castigar a los consiervos de él. Mira lo que dice Elena de Guay en Maranata. Página 32. El más siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, cree que viene.
No se burla de la idea de la segunda venida, pero en su corazón y sus acciones y palabras declara que la venida del Señor se tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente, y su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Se asocia con el mundo. Es una asimilación terrible y juntamente con el mundo queda entrampado. Lleva el nombre de adventista. Cree que Cristo viene, pero en vez de trabajar como soldado en el ejército de Dios, ya se asoció con el ejército del contrario. Mi Señor se tarda en venir. Es como la parábola del trigo y la cizaña. Tú te recuerdas, ¿verdad? Que viene el hombre y trae la semilla que cae en diferentes campos. Y sabes, la semilla implica la palabra de Dios y la obra de Dios. El terreno. Los 4 terrenos habla del corazón del hombre. Y sabes, todos estamos representados ahí. Alguna semilla cayó al camino. Vienen las aves y se las comieron. Hermano, ¿sabes qué triste es que Dios te llamó? Y que al final de cuentas las aves de este mundo te han sacado la semilla de tu llamado. ¿Por qué razón? Porque tu corazón era duro. Por eso la semilla no entró, porque estaba muy dura el pasar cotidiano del mundo. Yo sé, tenemos que comer. Yo sé, tenemos que trabajar. I know. 6 días trabajarás y harás tu obra. Yo sé, Dios nos dio para trabajar. Pero Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá pero lo hacemos al revés. Dejamos que el mundo pisotee nuestro llamado y finalmente el corazón está duro y el Señor sigue sembrando la semilla, pero ya no puede penetrar porque el mundo nos entrampó. Ya estamos tan pisoteados del mundo que nada entra. La semilla no puede entrar y tú sabes, la semilla no entra si el corazón no está blandito. Si la tierra no está blandita, no puede entrar. Mira, entra por aquí, sale por allá, ya no penetra el corazón. Y el primer grupo es de aquellos que Dios les sembró la semilla, pero no entró porque el corazón ya está duro por ser pisoteado por este mundo. Pero otro cayó en pedregales donde no había mucha tierra. La semilla entró y salió. Pero tan pronto salió, brotó, no tenía profundidad y brotó, y cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esos aquellos que recibimos el llamado del Señor y tan pronto lo recibimos con ánimo, Señor, lo que usted diga, y empezamos bien la obra de Dios y trabajamos y crecemos. Pero de repente, porque no tenemos raíz, porque no dedicamos tiempo a seguir echando raíz en la palabra de Dios de rodillas, llega un momento que cuando sale el sol de la adversidad, se seca la planta. Ay, yo no pensaba que para esto Dios me llamó. Creo que cuando estaba afuera sufría menos. Amigo y hermano, eso de pare de sufrir, eso no es bíblico. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa esto? Que como soldado te va a tocar días buenos y días malos. Te va a tocar lluvia y te va a tocar tormenta. Eres soldado. Te va a tocar enmugrarte, te va a tocar ataques, te va a tocar de todo. Es la guerra. Estamos en la batalla. Pero aquellos que no tienen raíz, al primer ataque que ven, ya su fe se acabó. Hay algunos que tristemente ya no es un puñetazo que los tiras, un soplido los tira. Y fulano ya no viene, no, porque ya nadie los saludó, que nadie los llamaba. Espérate que le den el puñetazo. Si una falta de saludo ya secó su plantita, ¿qué serán los días que vienen? Con la marca de la bestia, que el que no la tenga hasta lo van a matar y no pueden comprar ni vender. Si ahorita un saludito ya lo desanimó. Y ese es el segundo grupo de aquellos que ya recibimos la verdad. Gente que se desanima fácil. Y hermanos, si tú eres de este grupo, eche raíces. Meta las raíces. Tú sabes que más sopla el viento. ¿Sabes qué hace la plantita, verdad? Echa más raíces para que el viento no la saque. ¿Por qué crees que las palmeras ni los tornados las sacan? ¿Te has fijado que están todas dobladas, verdad? Pero de ahí no se salen. Y vienen los huracanes, los mueve por un lado para el otro, pero está bien metida la palmera. Pero otros, ojalá que fueran la mitad de la palmera,
una pequeña sequía, ya están todos mal. No, hermano, si eres de este grupo, llegó la hora, echa raíces. Echa raíces. Ahora, de rodillas, mijito, de rodillas. Eche raíces. Acuérdate que lo que se levanta de rodillas no se cae. Caiga de rodillas. Más sopla el viento, más ore. Más ore. El que lo puede levantar es Cristo Jesús. Hay que, Señor, levántame, porque el diablo ya me tiene abajo y me está golpeando. Y Dios puede reprender al enemigo. Basta, hazte un lado. Y Dios te puede levantar y vas a reconocer el poder de Dios. Pero hermano, si no echas raíces, viene el sol y te va a quemar. Te va a quemar. ¿Sabes? Yo he sembrado un montón de plantas, unos tomatitos que tenía. Y mi error fue que lo planté en una macetita así. Es que cuando quiso echar raíces, se enredó toda la raíz, no tenía más tierra para meterse. Entonces aprendí la lección, vino el sol y me la secó. Si no echas raíz, en la batalla que viene la tempestad y no la vas a hacer. Un tercer grupo. La tercera cayó entre espinos y cuando crecen los espinos la agarran. El problema de esta no es que no echó terreno, Esta echó raíz y se metió, había tierra. La otra no echó mucha raíz, vino el sol y la quemó. Pero esta sí echó raíz. Pero el problema de ella no fue que no echó raíz. Tú dices, pero pastor, yo oro y leo la Biblia y estoy fuerte en Dios. Y a mí no cualquier cosa me desanima. Me saluden o no me saluden, yo sigo a mi Cristo. Me hablen o no me hablen, yo sigo a mi general. Amén. No eres como aquella que está medio débil. Pero el diablo te tiene otra trampa también a ti. ¿Sabes cuáles? Los espinos, los placeres de este mundo, el dinero, la riqueza, la vanidad. ¿Sabes cuánta gente yo he conocido que en sus países eran los más consagrados a Dios? Iban a la iglesia el miércoles, el viernes, el sábado todo el día, el domingo daban estudios, predicaban de arriba para abajo. Pero tan pronto cruzaron el charco, tan pronto pisaron para acá y probaron el celular, el iPhone, la plasma y todo alfombrado y así con aire acondicionado y con alfombrita y todo bien rico, ¿verdad? Bajaron la guardia. Y las espinas los empezaron y ni cuenta se dieron. La espina del dinero, la espina de la mundanalidad, la espina de las atracciones, la espina del cine, la música, las modas, la vanidad. Y cuando acordaste tu plantita, te lo agarraron. Echaste raíz, viniste bien, pero el montón de cosas de este mundo te ahogó. Nadie puede servir a dos señores. Pero finalmente hay un cuarto terreno donde la semilla cae. Y este va a caer en los de adentro y en los de afuera. Buen terreno. El terreno no está duro. No han permitido que su corazón se endurezca tanto que no penetre la verdad de Dios. Todavía el corazón está blandito. Es como dijo Samuel: hable, Señor, que su siervo oye. También estos que su corazón va a estar preparado no van a permitir que los bienes de este mundo los distraigan. Casas vienen, casas van. Trabajos vienen, trabajos van. Comida viene, comida va. Pero el que confía en Dios permanece para siempre. ¿Qué dijo Cristo? Mi pan no es el pan de acá. Mi pan es hacer la voluntad de aquel que me envió. Cristo lo entendió. Y nos decían los discípulos: ¿y quién le habrá traído de comer? Su comida era diferente. Eso sí, no tenía toda la riqueza que quizás tenemos en este mundo. Si hubo alguien pobre, según el mundo, fue Cristo Jesús. Pero pobre para los ojos del mundo, pero era el más rico a los ojos de Dios. Y estos no se van a dejar ahogar por las espinas. No se van a dejar. Y sabes que esta es la representación de los gedeones. ¿Recuerdas tú, verdad? Cómo Dios empezó a apartar los frijolitos de las piedritas. Hey, mañana viene la guerra. Viene la guerra y va a ser la más grande. Pero saben que el que tenga miedo, el que sea piedrita, el que le tiemblen las piernas y diga: ay, mañana me matan y lo que sea, regrese eso esta noche. ¿Y sabes cuántos se le regresaron? Casi todos. El que no sea realmente arraigado, regrésese. Pero no solamente regresó aquellos que estaban con miedo. También dijo: si alguien se casó, y si alguien no solamente se casó, sino quiere estar con la mujer,
regrésese también. ¿Por qué razón? Porque para la guerra tú vas, aun si es necesario, para morir. ¿Entienden el concepto? ¿Sabe qué significa el ser llamado? A veces Dios te va a llamar para que des la vida. Esa es la parte más complicada, amigo y hermano. No es ser llamado por decir soy un llamado de Dios. La gloria de Dios está en juego. El nombre de Dios está en juego. Y el mundo necesita recibir la luz. Y aquellos que Dios va a llamar serán buena semilla que entrará en buena tierra y van a dar fruto, conversiones de miles en un solo día. Querido amigo y hermano, que no nos vaya a pasar que las cosas de este mundo están rompiendo con la actitud de nuestro corazón. Nos está apartando no del llamado, sino de ser escogidos para ser parte del pueblo de Dios. Que no nos vaya a pasar como el hombre, que a veces nos ponemos la casaca del mundo y a veces nos ponemos los pantalones de Dios. Que de repente estamos en el mundo y de repente en Dios y después en el mundo y otra vez con Dios y después en el mundo y otra vez con Dios. Al final de cuentas, ni vas a estar con un partido ni vas a estar con el otro. Dios va a llamar a los suyos para cumplir la profecía en el tiempo del fin. Tenemos que finalizar. ¿Qué hacer? Tendría solamente 3 recomendaciones de qué hacer para nosotros como cristianos esta noche, especialmente que hemos recibido la verdad de Dios. Número 1, tomemos bando. Si Jehová es Dios, servirle. Pero sírvele como su soldado. Métete, no una casaca, ponte todo el uniforme de Dios. Toma bando. Número 2, sirve y pelea por la causa de Dios cada día, desde que te levantes hasta que noche. Señor, soy tu instrumento. ¿Cómo me quieres usar? Señor, yo no entiendo el plan que tienes para mí hoy, pero revélamelo. Y lo que quieres que haga, tú nomás dime. Yo soy tu instrumento. La gloria no es para mí. El que toca el instrumento es el que recibe la gloria. Tócame para servir y pelear por la causa de Dios. Y finalmente, vistámonos cada día de la armadura de Dios. Estamos en lucha. Estamos en una guerra. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Vistámonos cada día de Cristo. Levántate y ponte la armadura. Sal de tu casa, pon la armadura, regresa a tu casa con la armadura y que podamos decir, en verdad, en Cristo somos más que vencedores para la gloria de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar en esta noche teniendo una palabra de oración y así dejándoles saber al Señor que sí, queremos tomar bando a favor de Él. Queremos servirlo y pelear por su causa ahora que todavía es tiempo. Y también dejarles saber que nos queremos vestir de la armadura, no la tuya, pero la que Dios ha preparado para su ejército. Señor, gracias por ser llamados, pero también gracias por ser escogidos. No es solamente que Dios nos llame, pero que también Dios nos escoja. Y si Dios te escogió, hermano y hermana, cumple el trabajo de Dios. Haz la obra de Dios, sé un ministro de fuego de Dios, trabaja por la gloria de Cristo y en aquel día, qué hermoso es que Jesús te vaya a decir, good, bien hecho, bien hecho. Fuiste fiel en lo poco, you know what? En lo mucho te pondré. Venid, guardadores de verdades, venid el ejército del Señor, porque si me seguiste en la tierra, sígueme acá, pero no me sigas un día, ahora sígueme por el resto de la eternidad. Nos ponemos de rodillas, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque en los designios de Dios, así como las estrellas en la órbita del universo, cada estrella tiene un papel que tú has designado y que obedece el universo al designio de Dios. De forma exacta, la tierra da vuelta alrededor del sol. De forma exacta, las constelaciones se mueven en el orden que Dios estableció. Siguen la voz de Dios, porque reconocen la ley de Dios en la rotación de su órbita. Pero Padre, así como tú gobiernas los cielos, tienes también tu ejército aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo dice que estamos en una guerra, Señor, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y Padre eterno,
Tú eres Jehová de los ejércitos y estás llamando a tu ejército final. En toda la historia has tenido los tuyos. Aun cuando Elías dijo, Señor, quedé solo, perdimos casi la guerra. El Dios del cielo le dijo, no digas que estás solo, porque mi ejército sigue, tengo 7,000 todavía. Tú no los conoces, pero yo sé quiénes son. Y también en este vasto mundo, el Dios del cielo conoce a los suyos. De todas las religiones e iglesias, habrán de escuchar la voz de Dios porque ya han sido llamados y también están siendo escogidos. Pero Padre, gracias, porque tú también a nosotros nos llamaste. Gracias porque no hay coincidencias, pero providencias. Porque en tu providencia tú nos engendraste, tú nos vistes, tú nos creaste y nos has preparado para llegar a lo que somos. Porque tú nos llamaste y nos escogiste para una obra. Y Padre, si todavía alguno aquí no ha entendido para qué fue escogido, para qué fue escogida, oh Dios del cielo, dale la luz de tu revelación. Hazle mirar al pasado, todo lo que ha sucedido y pasado, para que quizás, como dijo Mardoqueo a Esther, a la mejor para esta hora Dios te llamó. Padre eterno, danos el Espíritu de Dios, ese espíritu de celo, ese espíritu de humildad y de entrega. Déjanos ser instrumentos en tus manos. Tócanos tú, Padre eterno. Saca lo mejor de nosotros. Sácalo tú. Porque como Pablo dijo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y para lo que tú me quieras usar en el llamado para ser escogido, úsanos para la gloria de Cristo Jesús. Dios nos bendiga y nos guarde. Y que de nosotros tenga misericordia. Y al levantarnos de este lugar, de rodillas, le digamos, Señor, tomo bando, el bando de Cristo. Soy siervo y soldado, obedezco. Y sobre todas las cosas, cada día me quiero vestir de la armadura de Cristo en mi corazón, en el sagrado nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y juntos decimos, amén y amén, Señor Jesús. Amén.